Ideas que transforman, voces que conectan. Esto es Conecta Ideas y yo soy Héctor Delgado Paniagua. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para conversar sobre las ideas que están transformando nuestra forma de aprender, enseñar y pensar el futuro. Este episodio forma parte de la serie La docencia en los tiempos de la IA, donde reflexionamos sobre enseñar y aprender en un mundo atravesado por la inteligencia artificial. El episodio de hoy se titula Evaluar arquitectura en tiempos de IA. Es un episodio sobre educación en arquitectura que va a girar en torno a una pregunta. ¿Cómo evaluar proyectos de diseño en tiempos de inteligencia artificial? Hoy me conecto con el doctor Romer Altamirano Herrero, quien ha trabajado en planificación territorial, sistemas de información geográfica y estudios sobre reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático en distintos municipios del país y actualmente coordina programas de posgrado en formación continua en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Americana. Romer, qué gusto tenerte aquí en Conect Ideas. Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal? Saludos. Un gusto también de participar en este escenario donde podremos debatir acerca de estos elementos de la inteligencia artificial en el marco de la educación. Como bien lo mencionaba, yo estoy trabajando actualmente en la Universidad Americana en el área de posgrado, pero también tengo la ventaja de ser docente, tanto en grado como en posgrado. Y esto que mencionas de la inteligencia artificial, pues sí es un boom, es un tema candente, podríamos decir, que vale la pena tocar pues y conversar acerca de él. Romer, estaba sacando cuentas y yo te conozco desde mis tiempos de estudiante de arquitectura. Coincidimos como docentes en varias universidades y nos conocemos desde antes que existiera el Internet y las redes sociales. Qué bien. ¿Verdad? Bastante tiempo. Y ahora estamos acá hablando de inteligencia artificial, ahora que las herramientas generativas han transformado los procesos de ideación, de representación y desarrollo de proyectos. Romer, si un estudiante usa IA para generar 20 propuestas de diseño en una hora, ¿eso es trampa o es una nueva habilidad? Es una buena pregunta para comenzar, Héctor. La situación es interesante porque, como bien lo mencionas, a través del tiempo, el manejo de estas herramientas precisamente van cambiando. Si te fijas, hay una particularidad, tal vez en la educación. A veces tenemos que lidiar con enfoques muy tradicionalistas y hay como una resistencia al cambio. Cuando estamos agregando la parte de la tecnología, pues es más contundente porque te requiere capacitarse. E incluso a nivel emocional hay personas que tienen miedo al cambio, hay una resistencia y todos esos factores suman para que nos enfrentemos en un escenario que podría ser un poco controvertido. Porque yo le mencionaba a mis alumnos incluso, esto se parece a lo que pasaba con Wikipedia en su momento. Se decía, no utilicen esa herramienta, está mal, no es correcto y de hecho al final se termina aceptando un poco la herramienta, claro que con muchas salvedades, ¿no? Toda enciclopedia, ya sea en línea o impresa, tiene limitantes y va a resultar que ahora con la inteligencia artificial, hablando desde la universidad, ya nos piden que agreguemos en el sílabo de la asignatura cómo se va a utilizar esa herramienta artificial. O sea, ya pasamos de un escenario donde tal vez era negativo, o sea, no usen esa herramienta, a más bien intégrenla, pero expliquen a los estudiantes cómo usarla, para qué usarla, porque hay, te imaginarás, herramientas artificiales de todo tipo para múltiples finalidades, unas más potentes que otras, unas que tal vez son gratis en su momento o que te piden que lo uses, pero luego te cobran. Entonces hay una variedad inmensa y lo que sí te puedo decir es que el concepto ha evolucionado de una negación tal vez original a una aceptación, pero con un uso regulado y aceptado. Por lo tanto, volviendo a tu pregunta, ya no podemos decir que es trampa, sino que más bien ahora hay que declarar cómo usaste la inteligencia artificial y hablamos más bien de la honestidad en cuanto a que eso sea transparente y no sea algo que se hace escondido, sino que se declare. Ya se está aceptando, pero ¿qué ha cambiado o qué debería cambiar realmente a la hora de evaluar el diseño?
usando IA. Vos lo mencionaste. Yo puedo pedirle a una inteligencia artificial que me genere 20 modelos renderizados, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que el modelo es lo mejor que pueda generarse, porque depende mucho del prompt o de los comandos que le introduzcas. Y seamos también honestos, los resultados pueden ser diversos según lo que te mencionaba, la potencia de la inteligencia artificial. Hay unos que son bastante verosímiles, o sea, te engañan, o sea, vos lo quedas viendo y decís, esto, o sea, te deja con la duda, ¿esto cómo se hizo? Pero otros son bien, diría yo, básicos. Lo traes incluso con el arquitecto Uriel Cardosa, que bien conoces, él me ponía a prueba y me compartía, mire estos resultados, ¿qué dice usted? Y yo le decía algo parecido, ¿no? Veo que hay unos resultados muy potentes a nivel tridimensional, pero que si a revisar los planos hay cosas mejorables o se mira pues que realmente no fue hecho por un humano, sino que es un dibujo, pero poco realista. Entonces sí hay de todo y eso sucede igual que en la clase, ¿no? Hay estudiantes que se esfuerzan mucho, te dan un resultado sólido, contundente y otros que tienen un mínimo de esfuerzo y se nota, pues entonces tal vez el escenario actual cae en eso, ¿no? Una variedad de circunstancias y escenarios y resultados bastante diversos, pero que si los revisas con un detenimiento, que puede ser un motivo también de plática, te das cuenta hasta qué punto la misma inteligencia artificial tiene sus debilidades. Antes, las evaluaciones de los proyectos arquitectónicos pesaba mucho la entrega final, ¿verdad? Que de las maquetas, los planos y las perspectivas hechas a mano, en aquellos tiempos de estudiantes nuestros. Pero ahora, ¿cómo se evalúa un proyecto arquitectónico? El proyecto no solo depende del resultado final. Por supuesto que el resultado final tiene su peso, pero yo te mencionaba, por ejemplo, que en el sílabo, para llegar a ese producto final, a lo mejor eso tiene un valor. Es como que diga, de 100 puntos, el resultado final está valorado en 40 puntos. Entonces, si sacas cuenta, ¿qué sucede con el 60% que está antes? Es todo el acumulado, todo el proceso que has venido precisamente revisando. Porque también es una realidad, son personas con las que estás trabajando y las vas conociendo. Si por ejemplo un estudiante que a lo mejor se ausenta, no aparece en clase o no muestra avance, de un día para otro me muestra plantas, como decís, sketch, eh, eh, 20 renderizados, vos te quedas pensando, ¿y esto de dónde salió? A lo Sí. mejor no es que lo hizo con inteligencia artificial, sino que a lo mejor lo descargó de otro proyecto y caes en otros pecados como el plagio. Pero uno aprende a conocer el proceso y eso es lo bonito de esta parte en la academia. No solo es valorar el proyecto, sino a la persona que hace el proyecto, cómo resuelve, cómo trabaja y es como cuando vos escribís, ¿no? Tenés tu sello, como cuando hablamos, se reconoce la voz, la entonación, entonces el diseñador, el arquitecto tiene una marca y se va reflejando. Como te digo, creo que ya estamos curados ante esas sorpresas, porque uno lo va revisando, va viendo el diagnóstico que van haciendo, va viendo cómo reconoce potencialidades ilimitantes en un sitio, va viendo el concepto generador, va viendo los primeros trazos, entonces no me van a sorprender tan fácil con un sketch ahí o 20 elementos ahí sacados de la nada, porque yo voy a descubrir que a lo mejor eso es inventado y que no tiene antecedentes. Entonces, se le da seguimiento al estudiante, en pocas palabras. Entonces, como docente se puede reconocer la autoría del estudiante por el proceso, pero los clientes en la calle, ¿cómo se da cuenta alguien de que el Sí, proyecto no es? sí, el problema, claro, cuando ya salimos del aula de clase, es que caes en lo que hablábamos, podía ser la parte ética, que se declare, que vos admitas, bueno, estas diapositivas, estas imágenes, estas presentaciones se ayudaron con inteligencia artificial y que no tengamos ya ese temor o la pena de decir se usó, no como único recurso, sino como un recurso complementario. Ahora incluso
lo puedes ver así, estás en un estudio en tu casa, yo puedo tomarle una foto y vos me puedes decir, mejorame mi estudio y partiendo de una foto que yo tomé, me ayudo en línea programas que me pueden dar un acabado, o sea, un estilo, ¿no? Quiero que tu estudio ahora sea moderno, quiero que sea posmoderno, quiero que tenga un acabado minimalista. Entonces, todo eso es posible, pero creo que por lo tanto caemos en lo que te mencionaba, la honestidad dentro del marco de la ética se hace necesario para que sea un cliente, sea un profesor, sea otro colega, pueda reconocer que hubo uso de inteligencia artificial. Pero como te digo, ya no es verlo como que es un pecado o una trampa, sino como un recurso más, una herramienta. Como bien lo decía, yo puedo dibujarte una perspectiva a mano, pero si querés la perspectiva para mañana, ya es otro nivel de exigencia. Entonces, me puedo ayudar con otras herramientas, pero dentro del marco de la transparencia, ¿no? Que yo te diga, mira, voy a trabajar esto partiendo de un sketch y luego lo complemento con inteligencia artificial y me decís. Entonces, dame un ejemplo de una rúbrica de evaluación de un proyecto de diseño donde estés incorporando hasta dónde llega la IA en el proceso. Sí, como te decía, el estudiante, y lo tenemos en los sílabos ahora, debe declarar precisamente, uno, qué inteligencia artificial está usando. Por lo menos para darte una pista, en la asignatura que voy a impartir de Urbanismo y Medio Ambiente, es Urbanismo y Medio Ambiente 3, se utilizan o se sugieren utilizar tres inteligencias artificiales. Ninguna de ellas es ChatGPT, por cierto, para que descartemos lo más conocido. Una de ellas, por ejemplo, es la de Perplexity, que tal vez habrás escuchado. Sí, Es un paso más adelante porque estamos pidiendo que a lo mejor revisen documentación, me puedan caracterizar un territorio y en esos casos en urbanismo, si recordás, uno lee bastante y no parte de cero. Entonces, para procesar la sí, información, a lo mejor uno dice, bueno, estoy trabajando en Giloa, están estos diagnósticos, pero complementame información que tiene que ver con la parte turística. Entonces, te van a salir otras fuentes y la ventaja de Perplexity es que te da esa fuente, los enlaces y tiene un mayor rigor académico. Luego, si por ejemplo le pedimos, porque eso es parte de la clase, hágame una infografía con casos de estudio de ciudades en América Latina, Colombia, México, Venezuela, Argentina, Chile, donde estén presentes en problemas urbanos, o sea que puedan reconocer esos problemas urbanos, le podemos pedir, hágalo con una infografía. Ellos muchas veces ya son duchos, pero yo le digo, tal vez complemente su propuesta de infografía con una inteligencia artificial. Y te compartiría otra, skywork.ai. Anotarla y usarla y te vas a ok. dar cuenta que puedes generar diapositivas, presentaciones. Creo que incluso tiene una modalidad para hacer lo que estamos haciendo, un podcast, pero puedes pedirle, te comparto estas imágenes y hacérmelo en una presentación según la guía y te genera un póster, por decir algo, una infografía. Que eso tal vez no sea lo mejor a la primera, pero tenés un resultado que luego puedes ir trabajando, ¿no? Entonces, ahí tenés por lo menos dos ideas, dos herramientas. Sí, y son un marco de referencia, o sea, una referencia porque las IAs van modificándose, se van actualizándose y se van volviendo más potentes. O sea, ya en la práctica estudiantil, la Ujú. persona conoce y ya se familiariza para su vida profesional usarla. Además, ya las nuevas generaciones están, de hecho, usándolas plenamente. Los más viejitos son los que tuvimos algún recelo a la hora de usarlas. Claro Si que te, sí. si te tocara, Romer, rediseñar el sistema de evaluación de arquitectura, ¿qué mantendrías y qué transformarías? O sea, hay elementos que son como clásicos, que en este sentido no los vas a cambiar de un momento para otro. Un poco lo que te explicaba, ¿no? Por lo menos en urbanismo,
siempre vamos a partir de que hay que reconocer un sitio, hay una visita que hay que hacer un análisis. Entonces, es un diagnóstico, ¿no? Y eso Sí. implica procesar un montón de información que ahora lo puedes hacer más ágil. Porque, bueno, Héctor, si recordamos nuestros tiempos, como decís, estamos acostumbrados a hacer grandes documentos, ¿no? Le decíamos grandes mamotretos de texto, de páginas, donde el diagnóstico era lo más grueso. Y luego revisas la propuesta y era algo bastante delgado porque era lo último que hacías, ¿no? No daba tiempo. No daba tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Había una descompensación, o sea, perdía en el sentido de que le dedicabas tanto tiempo al diagnóstico que era simplemente ordenar la información, hacerlo en gráfico, filtrarla, depurarla, lo cual está bien, pero que si lo comparabas con la propuesta, quedaba descompensado. Entonces ahora, tal vez el producto esperado es eso. Si es diseño, es un anteproyecto. Si es un documento urbano, va a llevar su diagnóstico. Pero ese diagnóstico ahora es como tratar de hacerlo ágil. Eh, Directamente pensar, tenemos toda esta información, reconozcamos potencialidades, reconozcamos limitantes, pero enfrasquémonos en matizar esa información y someterla a un análisis para darle paso a la propuesta, que es lo que nos interesa. Por lo menos enfatizaría que en esta asignatura de urbanismo, el resultado va encaminado a un diseño urbano. Diseño urbano significa, igual que en lo arquitectónico, eh, analizar los componentes, llegar a una propuesta, pero que se vea un resultado que, como bien decía, inclusive pueda presentárselo a un cliente. Nuestro cliente podría ser en este caso el INTUR, el Instituto de Turismo, porque es el que administra la laguna y ellos nos han planteado incluso el interés de que, bueno, hagan propuestas. Tal vez en la laguna solo hay ahorita ranchitos, a ellos les interesa hacer un parque acuático, entonces te imaginarás que eso se puede modelar, se puede generar. Entonces, a eso es lo que habría que dedicarle tiempo, a la parte propositiva y que sea algo pensado, porque, claro, vos te imaginarás, yo entro a internet y puedo hallar catálogos de luminarias y de tantas cosas, pero no solo es descargarlo, es contextualizar eso en un entorno y decir, explicar, yo lo puse porque tiene una idea de fondo, ¿no? Me parece que hay que integrar actividades ecoturísticas, por lo tanto utilizaré materiales que sean asociados a un acabado de madera, que sea una textura específica, que haya un contraste. Entonces, esas ideas, eh, lo que se pretende es que sean lo más original posible y que estén mediadas con el docente, que lo hayamos revisado y que tengan una justificación. Eso te ayuda a que al final, pues, no te den gato por liebre, ¿no? No te den, bueno, sí, está linda la luminaria, pero la bajé de un catálogo y lo hice de ayer para hoy porque no tuve tiempo, sino que sea lo opuesto, que te convenzan, ¿no? Que te argumenten. Esa es la parte clave del asunto. Sí. Sin duda es clave ya tener los requisitos previos, por eso el tema de la rúbrica, un sistema de evaluación claro. No sé si viste ahorita el Festival de Viña del Mar tenía un concurso de afiches y lo Ah, declararon desierto. Es tradicional, todos los años hacen un concurso de afiches, pero lo declararon desierto porque no lograron identificar hasta dónde estaba la IA involucrada en la elaboración de los afiches. Entonces falló el sistema de evaluación. No previeron cómo se están haciendo ahora, cómo se están diseñando los afiches actualmente. sí, entiendo, pero tal vez ahí también falló la parte de los requerimientos, porque si vos especificás no puede haber uso de inteligencia artificial, Sí, lo declarás, pues se supone que a partir de esos antecedentes. sí, Tal vez incluso sí, como decía, ahora es más complicado porque ese aspecto de la ética requiere fortalecerse. O sea, ¿cómo yo voy a saber qué es IA? Entonces, por un lado hay que declararlo, como te vamos viendo, hay que ser transparente. Pero luego, si queda la sospecha, la misma IA a veces te dice a veces, esto lo hicieron. Le preguntas a sí, la misma inteligencia, ¿cómo lo hicieron con inteligencia artificial? Y te lo dice, pues. sí.
sea, se le puede dar seguimiento, es lo interesante. Y a veces creo yo, ahora que hablabas de los afiches, porque yo he participado en concursos, que lo interesante es que te das cuenta que a veces las propuestas más sencillas en cuanto al acabado, pero que tienen tal vez un mensaje poderoso, son las mejores. No, o sea, no tan sofisticado, porque ahora le pedís a la IA, pues, y a veces los resultados pueden ser muy recargados. O sea, por eso te digo, son ideal para hacer póster, a lo mejor donde hay tantos elementos. Tuvimos una feria hace poco aquí en la universidad y Sí, vos le decías, haceme un afiche que celebre la identidad nacional y el orgullo patrio. Y te montaba ahí, pues claro, algo con un acabado excelente, pero que de pronto tal vez resultaba sobrecargado pues uno va viendo también las tendencias en cuanto a esos resultados. sí. Y ahora llegamos a la idea para conectar. Antes de cerrar un episodio de Conecta Ideas, siempre le pido a la persona invitada una idea para conectar con quienes nos escuchan. Así que, Romer, ¿qué idea te gustaría dejarle a quienes nos escuchan para conectar con este tema de la evaluación en arquitectura? Perfecto. Sí, bueno, para mí es un reto, como decís, sintetizar en una idea lo que hemos hablado como en 20 minutos. Pero sí, dentro de las reflexiones, eh, yo creo que como docentes y como estudiantes, eh, como te digo, nos enfrentamos en un escenario donde tal vez la preocupación no sería querer competir con la tecnología, porque ya lo dijiste, generar 20 render, 20 perspectivas en 20 minutos o menos, solo una inteligencia artificial lo puede hacer. Entonces, de entrada estás en desventaja en cuanto a esa capacidad de respuesta. Entonces, más que competir con la tecnología, lo que nos toca es aprender a usarla, pero con estos elementos que yo mencionaba, es decir, con algún criterio de juicio, con la ética como bandera y con ese pensamiento crítico, con ese trasfondo de análisis para poderla manipular. O te lo traduzco, ¿no? La inteligencia artificial puede generar resultados impactantes, pero creo que todavía en la parte de arquitectura y urbanismo, el componente humano es lo que le da el aspecto sustancial. O sea, que no se nos olvide que igual la tecnología puede ser más ágil, más rápida, pero que lo que quiere resolver son problemas, necesidades muy humanas. Entonces, eso es lo que podríamos decir, debe ser como una visión que tenemos que tener ahí bien clara. Una idea potente que lograste resumir los 20 minutos en, viste, está posible. Claro, con tu ayuda. Bueno, yo finalizo el episodio y me quedo pensando en lo que decías de la transparencia y la honestidad en el uso de la herramienta. Es una herramienta que está a la mano, que se tiene que aprovechar, ¿no? No podemos estar trabajando sin ella en este momento, pero siendo honestos en el uso y responsables en el uso también. Así que muchas gracias, Romer, por tu tiempo. Ha sido un gusto platicar con vos, como siempre. Claro que sí, Héctor, estamos a la orden. Revisar las páginas que te recomendé Claro y que darle sí, buen la tengo uso. anotada. Claro que sí. Y a quienes nos escuchan en Conecta Ideas, muchas gracias. Ideas que transforman, voces que conectan. Yo soy Héctor Delgado Paniagua y esto fue Conecta Ideas. Nos seguimos viendo.